Gracias, muy buenas tardes. El mundo de Harry Markowitz desapareció en 2007 y seguramente ahorita en sus cabezas estarán preguntando ¿quién es Harry Markowitz? ¿Por qué es importante Harry Markowitz? ¿Por qué desapareció el mundo de Harry Markowitz? ¿Y qué tiene que ver eso con mis inversiones? Al contestar estas 4 preguntas, me voy a permitir dar los 2 mensajes principales de esta presentación, que son los siguientes. Como inversionistas tenemos que hacer un mucho mejor trabajo para entender los riesgos inherentes que hay en cada uno de nuestros portafolios de inversión. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es, tenemos que abrirnos a muchas más clases de activos para lograr mejores retornos y una diversificación mejor del riesgo, dadas las circunstancias mundiales que estamos viviendo. Entonces, permítanme platicarles muy brevemente quién es Harry Markowitz. Harry Markowitz es doctor en economía por la Universidad de Chicago. Fue premio Nobel, fue laureado con el premio Nobel de Economía en 1990 y fue laureado con ese premio porque Harry Markowitz tuvo la genialidad de aplicar las matemáticas y estadística a la materia de inversiones y con ello descubrió algo muy importante. Y prometo no hacer esto una clase de finanzas como aburrida como a las que se refería el doctor Molina, pero el punto de Harry Markowitz que siempre tenemos que tener en mente es que cuando conformamos un portafolio de inversión, si combinamos en ese portafolio de inversión activos que no están perfectamente correlacionados entre sí, es decir, que no se mueven en la misma dirección y con la misma magnitud, el riesgo de ese portafolio es menor que el promedio ponderado de todos los elementos que integran ese portafolio. Por eso es importante Harry Markowitz. Ahora, permítanme platicarles por qué me tomé la licencia de decir que el mundo de Harry Markowitz desapareció en 2007. Como se muestra en esta gráfica, en esta matriz de correlaciones, las correlaciones entre los instrumentos con los que típicamente construimos nuestros portafolios de inversión en los últimos 15 años, pues habían tenido correlaciones relativamente aceptables. Lo que se muestra en esas gráficas a nivel, cuando es un color rojo, es mayor correlación, lo cual no es positivo para los portafolios. Naranja sigue siendo una alta correlación y ya una correlación buena es amarillo o verde. Y como se muestra en esta lámina, a partir de 2007 las correlaciones no nada más subieron, sino además se acercaron al valor de 1, el valor absoluto de 1. Y cuando eso sucede, los beneficios de la diversificación desaparecen. Y por eso me atreví a decir que el mundo de Harry Markowitz desapareció a partir de 2007 y eso tiene implicaciones muy importantes a todos los que tenemos inversiones o manejamos inversiones. Entonces, ¿cómo debemos construir un portafolio diversificado hoy? Quisiera empezar por decir que la diversificación tradicional la hemos hecho a nivel de clases de activos. Y tradicionalmente pensamos en instrumentos de renta variable y en instrumentos de renta fija. Y desafortunadamente, y esto no nada más sucede en México, sucede en casi todos los países, tenemos un sesgo muy importante hacia la inversión en instrumentos domésticos. Entonces, en BlackRock, ¿cómo pensamos que se debe construir un portafolio diversificado el día de hoy, dadas las circunstancias globales? Creemos que el nuevo enfoque no debe ser a través de clases de activo o no de entrada a través de clases de activo, sino tenemos que pensar en los factores de riesgo. Es decir, ¿qué hay detrás? ¿Qué explica el riesgo detrás de cada uno de las clases de activo? En este caso, me he concentrado en renta variable y renta fija. Y hay muchísimos factores de riesgo en el mundo. En BlackRock pensamos que hay 6 principales, que son el riesgo económico, de liquidez, político, de crédito, de inflación y de interés real. ¿Qué significa cada uno de estos riesgos? Bueno, el tipo de interés real y la inflación son factores que están interconstruidos ya en las valuaciones de los instrumentos de renta fija en todos los mercados. Y si suben las expectativas de inflación o de tasa real, simplemente caen el precio de los bonos y con ello se genera una minusvalía en los portafolios. El riesgo de crédito es evidentemente que el acreedor no pague, que caiga en default.
El de liquidez, como lo vimos en 2008 y 2009, es que de repente no podamos cambiar nuestro portafolio porque simplemente no hay compradores en el mercado. El riesgo político es que de repente un gobierno cambie las reglas del juego en el mercado de capitales. Y el riesgo económico tiene que ver con la incertidumbre económica, con cuánto va a crecer cada país, qué tasa de inflación va a experimentar. Una vez analizados estos riesgos, podemos ver cómo se componen los instrumentos, cada una de las clases de activos y subclases de activos conforme a estos riesgos. Entonces, empecemos por un ejemplo sencillo, el de bonos corporativos, que es el tercero en la gráfica de la derecha, y vemos que un bono corporativo tiene como factor de riesgo el tipo de interés real, la inflación y un componente de riesgo crédito. Si ya nos vamos a una categoría con más riesgo, como son los bonos que se denominan en Estados Unidos high yield, o a veces junk, también estamos incurriendo en un factor adicional de riesgo que es el factor de liquidez. Y si nos vamos todavía a un nivel abajo, que es deuda de algún mercado emergente, estaremos incurriendo en todos los demás riesgos y en adición al riesgo político. Y comprender estos factores, creo que hace un trabajo mucho mejor a nivel de los portafolios. Entonces, este es el primer mensaje de mi presentación. Como inversionistas, como manejadores de portafolios, tenemos que entender mucho mejor los riesgos interconstruidos en los portafolios para poder generar mejores resultados. La segunda parte de mi presentación, quiero platicar muy rápidamente acerca de a qué nuevas clases de activos nos tenemos que abrir. Y en el ánimo de este foro que hemos hablado de cosas buenas que suceden en México, quisiera yo mencionar que hace alrededor de 15 años en México se dio una innovación financiera que desafortunadamente no todos conocen y que le abre la puerta a los inversionistas mexicanos para invertir en todas las clases de activos, en los mercados accionarios de todos los países, en sectores económicos, en todos los sectores económicos que existen en la economía global. Y ese se llama el Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, también conocido como SIC, que hoy ya representa el 20% del volumen diario que se negocia en toda la bolsa. Y lo relevante de esto es, hoy los inversionistas mexicanos no tenemos que salir al exterior para poder construir portafolios con instrumentos internacionales. Ahora, nosotros en muchas carteras ya hemos visto que están incluidos estos valores del SIC, lo cual nos da mucho gusto porque creemos que permite a todos los manejadores hacer un mucho mejor trabajo en materia de diversificación y de generación de rendimientos. Pero creemos que hacia adelante el gran tema, la nueva frontera, es invertir en instrumentos alternativos. Y dentro de los instrumentos alternativos hay una gama amplísima. Podemos hablar de los productos alternativos propiamente dichos, como es los commodities, como es real estate, global macro, divisas, futuros. También hay renta variable alternativa, como es private equity, una categoría muy importante dentro de los alternativos, o renta fija alternativa, que son fondos que manejan posiciones largas y cortas al mismo tiempo. En BlackRock estamos convencidos que los inversionistas que en los próximos años no incluyan en su portafolio los productos alternativos van a dejar pasar una oportunidad muy importante de generar rendimientos atractivos y a la vez de poder reducir el riesgo de sus portafolios. ¿Por qué utilizar además productos alternativos? Creemos que al ser la clase activo menos socorrida en el mundo, creemos que hay todavía algunas ineficiencias en esta categoría y que un manejador adecuado pues puede explotar esas ineficiencias y generar rendimientos muy atractivos para las carteras. En resumen, creo que como inversionistas y como manejadores de portafolios debemos de pensar en la nueva diversificación a través de factores de riesgo y luego pensar en clases de activos y, en segundo lugar, pensar el papel de los productos alternativos en nuestros portafolios. Muchísimas gracias por su atención.